Pues resulta que a estos muchachos a los que quedaron del equipo de fútbol brasileño que sufrió la tragedia, les iban a dar un premio y hay razones políticas que no lo permiten. Los intereses económicos impedirían que el equipo que sufrió la pérdida de 19 jugadores sea nombrado campeón como habían sugerido. El organismo ha estudiado la posibilidad de declarar al equipo brasileño campeón porque están abocados a acompañar a los familiares de las víctimas de la tragedia del lunes que dejó 71 muertos y 6 personas heridas. Pero por asuntos de protocolo. Pero sí sería muy justo, ¿no? En honor a los muertos, que jóvenes iban llenos de ilusiones a participar en un torneo. Pues más bien iban destinados a ganar, porque el récord que llevaban de goleo era poco común por el poco tiempo que llevaban en la primera división. Se tienen compromisos comerciales de televisión, lo cual significa que tendrán que resarcirse los perjuicios por no realizar los encuentros de la final. Sí, porque era un campeonato de zona en Sudamérica. Entonces sí debe haber tenido ya patrocinadores que habían cubierto lo necesario para poder transmitir el partido. Y sí, es un golpazo económico para las televisoras, para todos ellos. Pero los familiares se hubieran sentido, pues, aliviados un poco, ¿no? Al ver que la recompensa los convertía en héroes deportivos. Pues sí, Héctor, pero tú sabes que los intereses económicos no tienen nada que ver con las emociones ni con los sentimientos. Por eso, esos son los que deberían dar un paso atrás. O a lo mejor que sí se lleve a cabo el partido con el que sigue, pero una especie de homenaje también haría quedar muy bien a la televisora, a las marcas, que a final de cuentas, aunque transmitan un partido, gane el equipo de los fallecidos. Varios equipos han ofrecido sus jugadores para que representen al equipo este. ¿Y por qué un encuentro para aleccionar a la gente que quiere cooperar, para encauzar sus bonos, su dinero, a beneficio, pues? Sí. Eso es otra cosa, claro. Sí. Sí, todo lo que se quiere hacer fuera de lo que marca el protocolo como iniciativa propia está bien, pero el protocolo dice no pueden ser ganadores, pues que no lo sean. No jugaron. Llegó el cuerpo del piloto paraguayo que falleció en el accidente aéreo el lunes en Colombia. Será trasladado para su velatorio como estaba previsto. Llegó este amanecer en vuelo procedente de Medellín, Colombia, para que posteriormente Gustavo Encina, que pereció en la tragedia aérea de los jugadores del equipo de fútbol, periodistas y casi toda la tripulación. Ya muerto. Y es muy probable que ahora, como falleció, le carguen toda la culpa. Todo a él. Ya no puede defenderse. Qué mejor para los que hayan tenido injerencia en este horror. Bueno, pues fue el piloto. Por cierto, 6 sobrevivientes de la tragedia aérea registrada
evolucionan y podrían dejar terapia intensiva. El día de mañana, la buena noticia es que el jugador Ruschel, quien sufrió un golpe en la columna, podrá volver a caminar luego del hecho, ya que las lesiones que sufrió aparentemente no le sacarían la movilidad. Qué forma de decir las cosas. Pero bueno, el portero Jackson perdió una pierna tras una amputación. ¿Cómo se llama? En total 71 fueron los que fallecieron. 6 sobrevivieron. Y enlutaron al país entero. Y más allá de Brasil. Hay una mujer que no duerme, que no está tranquila, que necesita, pues no solo atención médica en este momento, sino tal vez un lavado de cerebro. ¿Qué es lo que te hace el psicólogo, el psiquiatra? La mujer que entabló contacto desde la torre de control con el avión accidentado de los jugadores de fútbol. Se llama Janet Molina, la controladora que estuvo en comunicación hasta el último segundo con el piloto de la aeronave del equipo brasileño de fútbol. Esto fue el pasado lunes. Y ahora ella está denunciando amenazas. Puedo afirmar con absoluta certeza que de mi parte hice lo humanamente posible y técnicamente obligatorio para conservar la vida de esos usuarios del transporte aéreo. Lamentablemente mis esfuerzos resultaron infructuosos por las razones que son de todos ustedes conocidas. La noche del siniestro, el piloto del avión se puso en contacto con esta mujer cuya voz se escuchó en todo el mundo después del accidente, porque aparte de las cajas adecuadas para recoger los últimos mensajes, esa entrevista fue clave. Le solicitaban prioridad para aterrizar al identificar que la nave tenía poco combustible. Asegura que todo lo hizo en la frecuencia y que fue con la intención de preservar la integridad de los ocupantes de 2 aeronaves principalmente y por ende de los ocupantes de otras aeronaves que estaban bajo su responsabilidad. Claro. No, es una canallada que la tomen con ella, ¿no? Si hubo ahí alguna falla, defecto de algo, fue en el abastecimiento del avión, de combustible del avión. Es más, ella desesperadamente pedía verlo al avión porque estaba fuera de la imagen que le transmitía el radar. Ay, fíjate que ayer daba la explicación un piloto que más o menos cuando hacen su plan de vuelo tienen que llevar, por ejemplo, tengo que llegar del punto A al punto B. ¿Cuánto combustible? Aparte de lo que se utilice para ese trayecto, tienen que llevar una reserva que sea más o menos de media hora de vuelo por lo que se ofrezca. Es más o menos así en forma muy simple y general el proyecto que ellos deben de tener. ¿Algo acá falló? No se planeó bien las condiciones, no se calculó bien. Y digo, si cuando vas a viajar en carretera más o menos dices, llego con un tanque hasta tal punto, porque hay zonas en donde te cuesta trabajo encontrar una gasolinería para abastecer, pues con mayor razón en un avión que no tienes posibilidad de detenerte. Es inexplicable. No tiene una razón de peso que justifique ese error del piloto, que es el que debió prever la situación.